Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Día lunes ya, lunes de sociedad. Así que hoy día vamos a analizar la última zona geográfica de nuestro país, la que nos queda, que es la zona austral, ¿ok? Así que sin tanto preámbulo vamos a comenzar a analizar esta zona, la que se encuentra a partir de la página 34 de su libro y lo mismo de siempre, va adjuntado a la guía, el PowerPoint con el apoyo visual y el perfil topográfico de esta zona, ¿ok? Ya, comencemos entonces con la zona austral y esta zona se ubica simplemente desde el Golfo de Corcovado, es decir, donde terminaba la zona sur, hasta la zona de la Antártica de nuestro país. Comprende simplemente dos regiones, que es la región de Aysén, o también conocido como el del General Carlos Ibáñez del Campo, y la región de Magallanes y la Antártica chilena. Estas regiones tienen la particularidad o se caracterizan por tener una superficie muy pero muy amplia. Son regiones que son muy pero muy grandes. ¿Ok? Por eso simplemente la zona austral es una zona que comprende una gran cantidad de territorio y aún así tiene solamente dos regiones y eso se debe a la superficie de cada región, al tamaño de cada región, ¿vale? Comencemos con las macroformas de relieve y aquí yo tengo el perfil topográfico. Este sí que me quedó muy feo, ¿ya? Ustedes ya les he dicho muchas veces, no soy un experto en dibujo, pero este perfil topográfico yo creo que es el más feito de todo. De hecho, está mucho más lindo si lo podemos analizar en su libro. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las principales características? Y acá vemos, o en la zona austral, las cuatro macroformas de relieve no están bien distinguidas, ¿cierto? No es fácil poder distinguirlas, no están bien marcadas. A diferencia de las otras cuatro zonas donde analizamos que era muy fácil distinguirla, que era cada una de estas macroformas, acá no solamente se puede distinguir lo que es la cordillera de los Andes, ¿ok? La cordillera de los Andes en esta zona va disminuyendo su altura hasta simplemente en una parte se hunde en el mar, ¿ok? Eh, Después esta vuelve a aparecer en la Antártica y aquí recibe el nombre de lo que es Antántardes. Ya así se llama la cordillera de los Andes cuando está en la zona de la Antártica. Pero entonces la principal característica de la cordillera de los Andes de esta zona es que simplemente va disminuyendo su altura y llega a un punto en que ésta se hunde en el mar. No desaparece, o sea, desaparece a la vista de nuestros ojos, ¿cierto? Pero aún así se mantiene por debajo del mar y vuelve a aparecer nuevamente en la zona de la Antártica y en esta zona recibe el nombre de Antántardes. ¿Ok? Ahora, al lado este de la cordillera de los Andes, esto es muy importante, se encuentra un territorio que se caracteriza por tener un relieve muy llano, muy plano y que coincide con Argentina y esta zona se llama Patagonia, ¿ya? Y esto es muy importante porque aquí en esta zona el territorio chileno no limita con Argentina en la cordillera de los Andes como lo es en la zona sur, zona centro, norte chico y norte grande, sino que al este de la cordillera de los Andes se encuentra un territorio que se denomina Patagonia, ¿ok? Así que eso con las principales características de la cordillera de los Andes. ¿Qué pasa con la depresión intermedia, cordillera de la costa y planicie litoral? Simplemente no se pueden distinguir ya que en esta zona estas están cortadas por islas o islotes, ¿ok? En algunas zonas la depresión intermedia está hundida en el mar generalmente. Lo mismo ocurre con la cordillera de la costa y algunas planicies litorales. Pero por ende las tengo acá todas juntas, ¿cierto? En estas tres macroformas simplemente está cortado por islas e islotes. Ya como yo aquí intenté graficarlo de esta forma, pero si ustedes analizan el mapa que tiene en la página 35 se dan cuenta que está todo cortado, ¿cierto? A través de islas e islotes y eso es porque simplemente así es nuestro relieve en la zona austral. ¿Ok? Entonces las principales características de las macroformas de relieve, insisto, de la zona austral es que la cordillera de los Andes es la única que se puede distinguir de forma clara, las otras no. Y la cordillera de los Andes disminuye su altura, se hunde en el mar, vuelve a aparecer en la Antártica y en la zona este de la cordillera de los Andes encontramos lo que es la Patagonia. Con respecto a la depresión intermedia, cordillera de la costa y planicie litoral, están todas cortadas, ¿cierto? O en formas de islas e
islotes, ¿ok? Un islote es como un territorio más, más grande que una isla, ¿ok? Así son los... Generalmente son islas muy pequeñas las que tenemos en esta zona, ¿vale? Eso entonces con las principales características de relieve de esta zona. Vámonos a analizar entonces lo que es el clima. Y en la zona austral podemos distinguir tres climas muy marcados. Los tres tienen cierto la característica en común de que pertenecen a la zona fría. Y el primer clima es el denominado el marítimo lluvioso. Y eso se da especialmente en las zonas que están cercanas al mar, es decir, en estas islas, en estos islotes. ¿En qué se caracteriza este clima? Simplemente de que posee temperaturas bajas durante todo el año, pero también posee una gran cantidad de lluvia. O sea, llueve durante prácticamente todo el año. Ese es un tipo de clima, ¿ok? Y este se da especialmente en las zonas cercanas al mar. El otro clima que encontramos es el estepárico frío, y ese se da en las zonas que están más dentro del territorio, ¿cierto? O más alejadas del mar. Y este clima, el estepárico frío, lo encontramos especialmente en la zona de la Patagonia. ¿Y en qué se caracteriza? De que hace frío durante todo el año, pero que las lluvias disminuyen, ¿cierto? A comparación del marítimo lluvioso. O sea, llueve mucho, pero no tanto como llueve en estas zonas donde el clima es marítimo lluvioso. Y por último encontramos el clima polar, y este clima lo encontramos especialmente en la Antártica. ¿En qué se caracteriza este clima? Simplemente de que hace frío durante todo el año nuevamente. Generalmente son temperaturas que bordean, ¿cierto?, los 0 grados, o en invierno incluso llegamos a tener menos 15, menos 20 grados. Y acá las lluvias, ¿cierto?, son en forma de nieve. O sea, acá nieva en vez de llover con agua, por decirlo de alguna forma. O sea, la precipitación de esta zona es a través de nieve. ¿Ok? ¿Qué pasa con la hidrografía en esta zona? Y esta zona presenta, ¿cierto?, una hidrografía bastante particular, ya que posee una gran cantidad de ríos, pero estos ríos no se caracterizan por ser muy largos. Ya simplemente los podemos analizar, que no es tanto este trayecto que puedan cumplir. Si encontramos islas en esta isla o islotes también son muy pero muy cortos, ¿ok? Ahora sí, posee una gran cantidad de ríos, y el régimen de ríos de esta zona, y ojo con esto, es pluvial, ¿ok? ¿Por qué pluvial? Porque simplemente se alimenta solamente de las aguas de las lluvias y no con el derretimiento de la nieve. Usted me dirá, pero ¿por qué no con el derretimiento de la nieve? Simplemente porque hace tanto frío durante todo el año que las nieves no se alcanzan a derretir, ¿ya? Ahora, ojo con algo, e insisto, estas son características geográficas que se han ido analizando durante muchos años atrás. Pero en el último tiempo, con todo este tema del calentamiento global, ¿cierto? En esta zona aún así han habido temperaturas muy altas durante el verano. Yo recuerdo hace 1 o 2 años atrás en Punta Arenas una vez que hubieron casi 30 grados de calor en verano. Algo totalmente inusual para esta zona. Por ende, con todo esto que está pasando hoy en día con el cambio climático, es muy posible o muy probable que más adelante, en un futuro, ya no hablemos del régimen de río pluvial, sino que también sea un régimen de río mixto, ¿ok? Pero hoy en día, y basándonos, ¿cierto?, bajo los estudios geográficos, simplemente lo denominamos como pluvial, ya que con estos climas tan fríos, ¿cierto?, las nieves no se alcanzan a derretir, ¿vale? En esta zona también se encuentran muchos lagos, y uno de los más característicos de todos es el lago General Carrera, que se denomina, ese está en la región de Aysén. Y este lago, la particularidad que tiene es que sirve como una frontera natural con Chile y Argentina. De hecho, este lago tiene dos nombres. Tiene el lado chileno, este lago se llama Lago General Carrera, y en el lado argentino este se llama Lago Buenos Aires, ¿ya? Y por último, esta zona también se caracteriza por poseer muchos glaciares. ¿Y qué son los glaciares? Simplemente son masas de hielo que tienen miles y miles de años, y estos se mueven de manera muy despacio debido a la gravedad. Generalmente están en zonas de altura, cerca de la cordillera de los Andes. ¿Por qué son importantes estos glaciares? Simplemente porque representan o son toda una reserva natural, ya que contienen mucha agua dulce. Ahora, insisto, en los últimos años con el calentamiento global, muchos de estos glaciares se han ido derritiendo y han ido perdiendo, ¿cierto?, su tamaño. Aún así, ¿cierto?, son muy característicos de la zona austral y son muy importantes
por esta razón, ya que contienen es una gran reserva de agua dulce para nuestro país. Entonces eso con la hidrografía. De todas formas, ¿cierto? Bueno, en el apoyo visual hay imágenes de estos glaciares y todas estas cosas, ¿ok? ¿Qué pasa con la flora y simplemente la vegetación de esta zona? Se caracteriza por haberse adaptado a vivir, ¿cierto? A bajas temperaturas. Ahora, en esta zona es la zona donde se encuentra el bosque nativo más grande de Chile, ¿ya? Y eso es lo que y eso simplemente hace referencia a la gran superficie que tienen estas dos regiones de la zona austral y contiene los bosques nativos más grandes, ¿cierto? De nuestro país, lo cual representa un ecosistema completo donde viven, ¿cierto? Muchas especies. Dentro de los bosques, o perdón, dentro de los árboles o la vegetación más importante encontramos lo que es la lenga, el mañío, además de algunos musgos y algunos líquenes, ¿ya? Insisto, va adjuntado las imágenes en el PowerPoint. ¿Qué pasa con la fauna? Y también ciertos son animales que están acostumbrados a sobrevivir a zonas frías y acá encontramos distintos animales dependiendo de la zona en la cual nos encontramos, ¿cierto? Si estamos en estas islas cerca del mar vamos a encontrar un tipo de fauna, si estamos, ¿cierto? En la cordillera de los Andes otro tipo de fauna y en la Patagonia otro tipo de fauna. Aún así, ¿cierto? Dentro de lo más importante, acá por ejemplo en la zona marítima encontramos lo que son muchas ballenas, ¿ya? Muchas centollas también. Y ahora en las zonas interiores, especialmente en la cordillera de los Andes, perdón, encontramos lo que son muchos pumas. Y la zona de la Patagonia ya también encontramos otro tipo de animales, especialmente muchas ovejas, caballos silvestres y cosas por el estilo. En la zona de la Antártica encontramos los famosos pingüinos magallánicos, ¿vale? En lo que respecta a la economía, y al igual que en todas las zonas geográficas, ¿cierto? Presentan muchas actividades económicas, pero aquí simplemente hay tres que vamos a destacar. Obviamente vamos a destacar la pesca, ¿ya? Sobre todo en la zona, en estas islas e islotes que están cerca del mar. Es muy importante la pesca para estos señores. También vamos a destacar lo que es la ganadería, especialmente en la zona de la Patagonia. Esta zona se caracteriza, ¿cierto?, por tener muchos trabajos ganaderos, especialmente la ganadería de las ovejas. Y por último vamos a destacar lo que es el turismo, que es el turismo muy importante también para la zona austral, especialmente aquí se encuentran dos centros turísticos que son muy pero muy visitados y muy importantes, las famosas catedrales de mármol que se encuentran en el lago General Carrera cerca de Coyhaique, y tenemos las Torres del Paine que están en Punta Arenas. De hecho las Torres del Paine debe ser o es uno, ¿cierto?, de los atractivos turísticos más importantes que tiene nuestro país, ¿ok? Así que bueno, también tenemos imágenes de estos atractivos turísticos en el PowerPoint. Pero esas son las tres principales actividades económicas de esta zona: la pesca, la ganadería y el turismo, ¿ok? Por último vamos a analizar lo que es la población, y esta es la zona que posee menos población de todo el país. Esto es bastante interesante porque es una zona que posee prácticamente gran cantidad de superficie, mucho relieve, ¿cierto? Pero aún así habita muy poca población en esta zona. ¿Y a qué se debe eso? Simplemente, uno, al clima, ¿cierto? Que muy difícil poder, ¿cierto?, asentarse en zonas como estas, o lo otro simplemente a las características de su relieve. Y acá tenemos que la población está muy cortada, especialmente por las islas e islotes. En estas islas vive gente y es muy difícil para ellos lo que es la conectividad, la conexión. De hecho, generalmente para poder trasladarse tienes que hacerlo a través de botes, de barcos, ¿cierto? Para poder obtener recursos de las grandes ciudades lo mismo. Si necesitan una atención médica necesitan viajar, ¿cierto?, a las grandes ciudades que encontramos acá. Por ende la conectividad es muy pero muy complicada en esta zona. Ya, bueno, si alguien ha visto alguna vez el programa del Pancho Saavedra cuando está en la zona austral, en estas islas, ¿cierto? Cuentan sus historias los señores de cómo tienen que ir, pasar a través de barcos para llegar a otra isla, para ir a trabajar, los niños para ir a estudiar, sin cosas por el estilo. Por ende es una zona, ¿cierto?, que de conectividad aún falta mucho para poder progresar en nuestro país. Es una zona de muy difícil acceso entre sus propios pobladores, y probablemente esa también sea una razón por la cual
sea la zona menos poblado del país. ¿Ok? Ahora, otro aspecto importante que impide más el asentamiento humano es que casi el 50% de este territorio son áreas silvestres también protegidas por nuestro país, o sea, son ecosistemas prácticamente completos que han sido cuidados y son utilizados especialmente para lo que es el turismo, ¿ok? Aún así existen dos ciudades que son muy importantes en esta zona esta tienen la particularidad, ¿cierto?, que se encuentran en la zona de la Patagonia. Por eso yo tengo acá, ¿cierto?, dibujado a las personas y mis famosos edificios. Y estas dos ciudades son Coyhaique y son Punta Arenas. De hecho, esta es la única zona del país, ¿cierto?, en que el sol se esconde por la cordillera de los Andes. Nosotros sabemos que para nosotros, ¿cierto?, el sol sale por la cordillera de los Andes, porque para nosotros la cordillera está a la zona del este, ¿cierto? Pero para esta ciudad, si se dan cuenta, la cordillera de los Andes está en la zona del oeste, y para ello el sol se esconde por la cordillera de los Andes. Por último tenemos la Antártica chilena, que ahí sí también vive gente, ojo, pero es por un tiempo limitado. ¿Y quiénes son las personas que viven ahí? Generalmente son militares que van o pueblan esta zona simplemente con una misión científica o una misión de proteger la soberanía que tiene nuestro país en esta zona. Y ellos generalmente van, están 2 meses y vuelven. Ahora, en esos 2 meses llevan suministros desde el continente para la Antártida, porque allá prácticamente no se puede hacer ninguna actividad económica. ¿Se entiende? Así que aquí con esto serían entonces las principales actividades, o las principales, perdón, las principales características geográficas de la zona austral. Es una zona muy particular, con características muy, pero muy detalladas, ¿ok? Bueno, con esto entonces muchachos terminamos de analizar las zonas geográficas de nuestro país. Fue un poco lento el avance porque ya que estamos de acuerdo a un video semanal, tenía que abarcarlo cada video a una zona geográfica, ya, pero de la próxima semana vamos a comenzar a avanzar un poco más rápido en lo que son los contenidos del libro, ¿ok? Así que eso muchachos, bueno, la actividad que les voy a dar esta semana simplemente es la actividad de la página 35, la actividad de la página 37 y la actividad de la página 40 y 41, ¿vale? Así que eso, cualquier duda que tengan muchachos, escríbanme, yo vamos a resolver, no hay problema con eso. Así que eso, espero que estén muy bien, cuídense mucho, se estén portando bien también. Y nos vemos, no tengo idea cuándo, ¿ok? Chao, chao, que estén bien.